Hola amigos, hoy les traigo la historia o cuento La visita del diablo. Empieza así. Mi tío Santiago siempre se caracterizó por el hecho de ver cosas sobrenaturales y sentirlas, pero un día tuvo un contacto más cercano con el más allá. Pues resulta que en una noche mis cuatro tíos, Santi, José, Julio y Miguel, junto con mi mamá Marisol y mis abuelos, dormían tranquilamente en su casa, que es bastante grande, pero simplemente estaba construida a la mitad de todo el terreno. Justo a eso de las 12 de la noche, mi abuelita se sintió preocupada y se levantó de la cama, y fue hacia la recámara de Santi. Estaba todo oscuro y prendió la lámpara, pero para su mala suerte, observó a mi tío parado en una esquina, sudando bastante y con la cara pálida, mirando a la pared, de frente. En ese momento mi abuelita sintió escalofrío y aún así le preguntó a mi tío qué pasaba, qué le pasaba. Y él se quedó en silencio y temeroso señaló con la mano a la pared enfrente, y para su sorpresa había una sombra con cuernos que iba caminando para fuera del patio. Mi abuelita agarró una linterna y siguió aquella sombra que la llevó hasta la parte de la casa que no estaba construida, en donde había un zaguán, y de repente oyó un terrible golpe en él, y justamente la sombra había desaparecido. Mi abuela, un poco más tranquila porque creía que aquello había desaparecido, fue a la recámara de Santi para consolarlo, pero una terrible escena se encontró al llegar, al ver que su hijo seguía acompañado de algo más que una sombra, el diablo. A partir de ahí mi tío Santi ya no tuvo más contacto con el diablo, sino con una muerte, el cual siempre lo visitaba, pero solo él lo veía. Y todo esto gracias a que les gustaba jugar con la ouija. Y algo terrible fue que durante ese tiempo yo nací justamente, falleció una tía de mi mamá 7 días después de mi nacimiento. Ya en la casa de la difunta, mi mamá solía dejarme sola en la recámara de su tía, y desconsoladamente siempre estaba en llanto a estar ahí. Así que fueron unas señoras religiosas a hacerme oración, y despacio, pero el espíritu volvió cuando yo estaba en el preescolar. Siempre me despertaba a la misma hora de la madrugada para poder dormir. Iba con mis padres y mi madre, siempre molesta por ello, me decía que yo exageraba, que decía de ser así. Y lo intenté, pero seguía despertando en la madrugada hasta que me fueron a hacer oración. Creyendo que ya todo había terminado, mi tío Santi, quien ya vivía con su esposa e hijo, había tenido una pesadilla en la que el muerto lo visitaba y se lo llevaba a él, a su hijo y a su hijo. Y meses después volví a sentir una presencia a la hora de dormir. Claramente sentía cuando alguien se sentaba en mi cama. Justo cuando yo cerraba los ojos rápidamente, los abría y no había nadie. Fue así como la llegada de la noche se convertía en un infierno para mí, hasta que me volvía a hacer oración y bendecir mi casa. En ese tiempo yo estaba en cuarto de primera, y desde aquel entonces no he tenido contacto con el más allá, y gracias a Dios hoy llevo una vida normal y me gusta leer historias de terror. Pero una de las señoras que me hacía oración, que tenía el don de ver espíritus malignos, le habían comentado a mi madre que yo tenía el mal de ojo, y murió. Bueno, espero les haya gustado esta historia. Denle like, suscríbanse, comenten y que tengan dulces sueños.